Buenas homofilnautas, ¿qué tal estáis? Pues esta semana entramos de lleno en lo que se conoce o se le está dando el nombre como de Click, esta especie de evento de Barbenheimer 2.0, pero en este caso formado pues por los estrenos de Gladiator 2, de esta esperada secuela de la primera Gladiator después de tantos años, o el estreno de la siguiente semana de Wick, película pues que trataría un poco de precuela de las brujas que aparecían en El Mago de Oz. Y esta semana arrancamos comentando pues con todo tipo de análisis y spoilers lo que ha sido el estreno de esta Gladiator 2, que había bastante expectativas. La verdad es que tenía el listón bastante alto porque, bueno, había mucha gente que enamoró mucho la primera entrega por toda esa emoción, todo ese coraje, todo ese viaje del personaje de Russell Crowe, del personaje de Máximo Meridio, toda la parte emotiva e incluso aquella gran banda sonora que tenía esta película. Pues ¿es necesaria realmente esta secuela? ¿Me ha parecido mejor o peor que la primera entrega? Todas las respuestas a estas preguntas las tenéis en este vídeo. Entremos en materia. Ya desde el principio de la película se nos muestran numerosos paralelismos que van teniendo lugar con respecto a la película predecesora de esta secuela, la primera Gladiator, y cómo va evolucionando la trama de esta película. La película arranca con esta batalla en la fortaleza de Numidia, en una región de África del Norte, donde pues se quiere expandir el Imperio Romano y habría las tropas romanas del ejército romano que están lideradas por el general Acacius, que estaría interpretado por Pedro Pascal en este caso, que visualmente es apabullante, es una escena muy poderosa, con unos grandes planos, pues planos generales donde se observa pues todo este ataque a la fortaleza por parte del Imperio Romano, con tal de expandir, con tal de extender todo el territorio que ocupan en este Imperio Romano, que en este caso pues el contexto histórico cambia un poco con respecto al anterior, pues nos encontramos que han pasado unos 16 años y ahora mismo teníamos la duda al final de la película, de la primera entrega de Gladiator, qué acabaría pasando con Roma, si estaría pues el Senado al mando, si habría otra persona al mando y demás. Pues en este caso parece que son de dos emperadores, serían los emperadores de Geta y el emperador Caracalla, que son los que van a tener el poder en ese momento, son los que van a tomar las decisiones y van a estar bajo el mando del Imperio Romano. Pues también se nos presentaría al personaje protagonista principal de la película, que sería el personaje de Jano, que estaría interpretado por Paul Mescal. Pues el personaje de Paul Mescal, el personaje de Jano, un personaje que habita en Numidia y que intenta protegerse luchando contra el Imperio Romano, contra las tropas lideradas por Acacius, por el personaje de Pedro Pascal. A partir de aquí, la historia de este personaje de Jano, a partir de la evolución que va teniendo, descubriendo sus orígenes, ir viendo su legado, que la película va a jugar mucho con esta idea del legado, esta idea de la herencia, al final la figura de Máximo va a estar muy presente a lo largo de la película. Pues a lo largo de la película se nos va a ir presentando cómo Jano tiene que ocupar este legado de Máximo, ¿no? Que realmente sus orígenes están en Lucio, ¿no? En este niño que se nos mostró en la primera entrega, el hijo de Lucila, y en base a estrechar vínculos con el personaje de Lucila, con el personaje de Acacius, de Pedro Pascal y demás, pues este personaje va a ir evolucionando y la trama va a ir girando mucho en torno a esto. Pero realmente si hay un aspecto a destacar de esta película, pues esto de ese apartado visual, técnico de la película, en escenas pues que se nos muestran grandes planos generales de, como por ejemplo aquella batalla principal, aquella batalla inicial, y luego pues otras escenas que van teniendo lugar a lo largo de la película que también visualmente son muy poderosas, como por ejemplo escenas en el Coliseo Romano de luchas contra gladiadores, contra fieras, ¿no? Contra, por ejemplo, una de las escenas esta que se veía con el rinoceronte está muy bien en el tráiler, pues cómo se representa en la película, o incluso por ejemplo la representación de esa naumaquia en el Coliseo, que habíamos comentado previamente pues en este vídeo un poco más del contexto histórico científico de las naumaquias en la película, o pues también por ejemplo todo lo que tiene que ver con escenas que se acercan ya más al desenlace, ¿no? Planos que se van apareciendo de las tropas romanas entrando en la ciudad de Roma, ¿no? Estas tropas que estaban a cargo de Máximo en su momento, que son fieles y dejan el legado de Máximo, cómo van a entrar de alguna manera a recuperar, a proteger esta figura y el futuro de Roma, que en esta película se juega mucho con esta idea, ¿no? Con jugar con esta idea de qué es Roma exactamente, qué significa Roma, qué significa el poder, qué significa ser mandatario de este imperio, lo que representa Roma en el mundo en ese momento. Y dentro de esto va a haber un personaje muy clave que va a potenciar mucho la trama y el desarrollo de los personajes en la película, que sería el personaje interpretado por Denzel Washington, el personaje de Macrinus, que bueno, ¿qué vamos a decir de Denzel Washington? O sea, tiene una filmografía, a mí es uno de los actores principalmente que siempre más me ha gustado
y tiene una filmografía excelente. Pues en este caso también yo esperaba y se esperaba que cumpliera y que hiciera un papel pues notorio en la película, y la verdad es que se nota desde el momento en el que entra en la película, porque a partir de ahí arranca mucho, porque es verdad que la película, yo creo que hay una cosa que lastra bastante, y en mi opinión al final esto también entra un poco dentro de la subjetividad de la crítica, pero me parece que todo este conjunto de flashbacks que se van mostrando, sobre aclaraciones de muchas cosas, incluso entrando pues muchas veces en la sobreexplicación en muchos momentos de la trama de la película, aunque la verdad es que hay uno al principio de la película visualmente que es espectacular, que es una especie de animación así, modo dibujo hecha de los personajes que aparecían en la primera entrega, ¿no? Como una especie de resumen de lo que pasaba en la primera Gladiator, que sinceramente esa primera escena es espectacular. Pero si ya me has mostrado un poco esto al principio de la película, luego que se muestre mucho pues la relación de Lucio de la primera entrega con el personaje de Lucila, con los personajes que aparecían en aquella primera entrega de Gladiator, constantemente se vayan explicando estas cosas y se va utilizando el recurso del flashback mucho rato, hace que pues el dinamismo de la película para mí baje un poco desde el principio y tarde mucho en arrancar, y no arranque realmente hasta que empieza toda esta trama, que es la parte que para mí creo que me he quedado más interesante de la película y donde quería haber visto un poco más y haber profundizado un poco más en los personajes. A partir de aquí, toda esa trama política, toda esa trama de conspiración que se genera entre, también muy paralelismo con la primera entrega, entre los miembros del Senado. Teníamos algunos miembros del Senado que ya aparecían en la primera Gladiator, el personaje de Lucila y el personaje de Pedro Pascal, que se nos va a mostrar pues como la pareja de Lucila y como un gran fiel servidor y seguidor pues de lo que fue la figura de Máximo, que como momento está muy presente a lo largo de toda la película, y si sois enamorados de la primera Gladiator, esto os va a gustar porque va a estar constantemente haciendo guiños y referencias. Pero para mí llega un punto en el que pues me interesaba más pues saber de toda esta trama de conspiración, de política, que se profundizara más en estos personajes alrededor de esta trama. Y no es, ya digo, hasta que aparece el personaje de Denzel Washington, el personaje de Macrinus, que es cuando esto empieza a sumar un poco más y empieza a alzarse un poco más la película en este sentido. Y esta era esta parte política, esta parte de conspiración, de jugar con la idea de que es Roma, que es el poder, que es la libertad, de la función del legado, de la función de la responsabilidad, ¿no? Que era algo que también en la primera entrega de Gladiator era algo que se jugaba mucho con este concepto, ¿no? El concepto de las responsabilidades que tienen que tener los mandatarios en Roma, lo que significa este imperio en el mundo, en la historia, que sobre todo ha apoyado mucho pues en estas escenas tan visualmente potentes como la del principio, la del ataque a Numidia. Son tan visualmente potentes que ayuda mucho y refuerza que sea una película muy entretenida y que logre pues al final pues este objetivo de entretenimiento y de sentirte, que yo al final me siento un poco ahí, parte de esta historia, parte de que estás en ese contexto histórico, de que te encuentras allí y de que te está sucediendo lo que le va pasando a los personajes a lo largo de la historia. Pero bueno, para mí está claro que aparte del apartado técnico visual de algunas escenas que ha sido clave, que bueno, sí que quería dejar un comentario con un poco con respecto a algo que me ha chirriado del aspecto visual, aparte de estas escenas que no dejan de ser impresionantes que comentaba, pero lo que tiene que ver con pues cómo se ha representado, que agradezco que no se haya hecho con animales reales, pero estas batallas con fieras que aparecen en el Coliseo con el rinoceronte, que esa pues no está del todo mal, aún se puede salvar, pero la aparición de los tiburones y cómo se ven digitalmente en los tiburones en la naumaquia del Coliseo, cómo he representado por ejemplo una escena con los babuinos antes de llegar al Coliseo romano, cuando he reclutado este personaje de Paul Mescal, pues no se acaban de ver del todo bien, no acaban de estar muy bien trabajados, muy bien hechos, o a mí me acaban de cantar un poco. De hecho lo comentaba con las personas que fui a ver la película al cine, que esto es de lo que más le cantaba a la hora de visualmente de la película, y te sacaba un poco, sumando esto pues a que costaba un poco que siguiera el dinamismo de frescura, de innovación de la película con respecto a la antecesora, que es un poco la idea y el adjetivo que yo creo que le quería adjudicar un poco en esta crítica a la película, y es la palabra prisionera, esclava, nunca mejor dicho en este caso. Creo que al final esta película acaba quedando un poco pues eso, prisionera de las ideas o las cosas que acababan pasando en la primera Gladiator. Ya en la primera película teníamos a un villano muy potente, esta figura de Cómodo, este villano interpretado por Joaquin Phoenix, que bueno, un personaje, un ser vil, despreciable, ¿no? Que hacía todo lo posible para torturar la existencia, la vida de Máximo, que le tenía una clara envidia a lo largo de la película. Pues aquí con una actuación bastante diferente, una actuación mucho más contenida, mucho más serena, pero a la vez muy interesante del personaje de Denzel Washington en la película,
con unos objetivos, con unas metas distintas, ¿no? Que es verdad que hacen como el personaje de Paul Mescal y el personaje de Denzel Washington, pues hacen un viaje paralelo en la película, pero con unos objetivos, con unas metas distintas uno del otro con respecto a lo que quieren para Roma. Y este personaje de Denzel Washington, pues desde que aparece en la película, la dinámica, la agilidad, el ritmo de la película sube muchísimo y hace que llegue a, por ejemplo, al clímax de la película con una escena que es una escena que tiene que ver con toda la manipulación que hace sobre los emperadores de Geta y el emperador de Caracalla, estos dos emperadores, estos dos personajes que bueno, puede haber gente que los vea un poco como sobreactuados, exagerados, pero a mí el contraste de su actuación con respecto a la actuación de los otros protagonistas de la historia me ha funcionado bastante bien y me ha gustado. Ya no entro en si está realmente muy bien representado o no históricamente, esto ya lo dejaré para que la gente vaya sumando pues errores históricos y contexto histórico de la película en los próximos vídeos, pero pues en cuanto a la actuación y en cuanto a lo que aportaba la trama me gustaba. Y llega esta escena en la que el personaje de Denzel Washington, pues en base a un juego de manipulación sobre estos dos personajes, ¿no? No sé si habéis visto la película, pero si la habéis visto sabréis a qué escena me estoy refiriendo exactamente. Una escena muy bruta, muy salvaje, con el personaje de Macrinus delante de todo el Senado, ¿no? Con respecto la interacción a otro personaje importante de la película, que eso es otro aspecto a comentar de la película, que si os gusta pues que las escenas de batalla, las escenas de pelea o escenas así más intensas de la película se muestre más la violencia, la brutalidad, tenga más impacto. Esta película claramente en comparación con la predecesora, con la primera Gladiator, yo creo que tiene un punto más, ¿no? De que a mí al final me gusta si realmente muestra el realismo y se acerca más lo posible a lo real de lo que pasaba en ese momento. Es algo que valoro. Pero bueno, no solo el personaje de Denzel Washington está muy bien, sino que hay muchos otros personajes que me han gustado mucho. Yo creo que Paul Mescal está muy bien interpretando pues al protagonista de la película, me gustó mucho. El personaje de Lucila también me parece que la actriz lo hace muy bien a lo largo de... Bueno, ya en la primera me gustó mucho, pero en esta película creo que tiene incluso un papel un poco más de protagonista dentro de lo que se va desarrollando en la trama. Quizá el que no me acabo de convencer del todo es Pedro Pascal, que se ha quedado un poco desaprovechado este actor en el desarrollo de los personajes y de la trama. Bueno, aparte pues, de algunas de estas escenas en las que salen las batallas, me ha faltado profundizar un poco más, incluso en el Senado, ¿no? Esos personajes que forman parte pues de esa conspiración de intentar derrocar a los emperadores que hay en ese momento, ¿no? Que era lo que me estaba pareciendo más interesante. Me faltó profundizar un poco más en los personajes que rodeaban pues toda esta trama en la película. Y bueno, ya pues entrando más en la parte más de recomendación de la película y si creo que vale la pena ver esta secuela o no, creo que sobre todo pues juega pues en ese camino comentado entre el homenaje, ¿no? Y con constantes escenas a homenajes a la primera entrega con el personaje y el legado de Máximo. Se juega mucho con la idea de este legado que dejó Máximo y este legado que se encuentra en la sangre, bueno, ya lo comenta, muchas veces está muy bien esa pincelada de Denzel Washington a lo largo de la película, de su personaje de Macrinus, con seleccionar, reclutar al que va a ser este gladiador de Jano, a este Lucio de la anterior entrega, a este niño, que ahora se convierte en un gladiador, esa ira contenida que tiene a lo largo de la película, ¿no? De haber sido como abandonado, ¿no? Que ese personaje de Jano, este personaje de Paul Mescal, tiene una ira contenida, una sangre hirviente que viene heredada, que viene de ese legado, de esa fuerza que tenía pues el que se nos va revelando que era su padre de la anterior entrega. Y en base pues a esa fuerza que tenía su padre en la primera entrega, pues deja ese legado, esa responsabilidad también, muy clave el concepto de la responsabilidad en esta película. Deja esa responsabilidad al personaje de Paul Mescal, al personaje de Jano en esta secuela, en esta segunda entrega. Pero bueno, Ridley Scott creo que en este caso me ha dado esa impresión de que ha querido pues proteger la película en cuanto al legado que dejó la primera, jugar mucho pues con esa figura de Máximo presente en muchos momentos de la película y proteger mucho esto. Y eso de alguna manera, las cosas que podía tener más interesantes, donde podía profundizar, podía desarrollar más de algunos personajes de esta segunda entrega, generalmente en mi caso me ha faltado un poco de esto. Pero bueno, si vosotros lo que queréis ver es eso, puro entretenimiento, escenas espectaculares, sentiros que os encontráis en aquella Roma, ¿no? En la Roma de aquella época, que formáis parte pues de este grupo de personajes, ¿no? De los acontecimientos que van sucediendo, ¿no? Dentro de la verdad, ¿no? Que vayan teniendo. Pues ya digo que si esto es lo que queréis ver de esta película, vale la pena darle una oportunidad, ver esta secuela de Gladiator. Y si os alejáis un poco más pues de ese homenaje y queréis algo pues más innovador o demás, quizás os queda un poco corto, si es algo que he ido viendo en algunas críticas, en algunas opiniones, que hay bastantes fans de aquella primera entrega que se le ha quedado un poco corta. Y para mí la problemática ha venido principalmente de este intento de ir entre dos caminos del director, de Ridley Scott, del homenaje, del legado, de
lo visualmente poderoso de la película, de lo que hacía emotiva aquella primera entrega, que no he entrado mucho en el tema de la banda sonora, de la música, pero bueno, no me ha parecido tan memorable. Sí que ha tenido momentos que acompañaban muy bien la trama y la acción. Todo esto que tiene que ver con este juego, con este desarrollo del personaje de Denzel Washington, está muy bien potenciado con un acompañamiento con la banda sonora que, aunque no me parecía memorable ni algo pues que se me quedara impregnado después de la película mucho tiempo, tanto como algunas escenas visuales, sí que al menos me parecía que cumplía y estaba bastante bien. Pero por descontado, y la primera banda sonora de la primera Gladiator supera mucho con creces esta. Entonces, ese aspecto emotivo, ese aspecto emocional, ese aspecto de la gente que se enamoró de aquella primera entrega, creo que se ha quedado un poco a medio camino y el homenaje no ha llegado del todo a llegar a su clímax. Entonces se ha quedado un poco entre eso y por otro lado pues no ha llegado del todo a profundizar en la parte más interesante de la trama, pero no ha acabado de culminar, no ha acabado de llegar del todo a algo que haya quedado para mí, lo que se diría, propiamente dicho, una trama redonda del todo. Pues nada, hasta aquí la crítica de hoy de esta secuela de Gladiator. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me compartierais vuestra opinión y lo que pensáis con respecto a tanto la primera Gladiator, si os gustó mucho, o si habéis conseguido ver o queréis ver esta segunda Gladiator, si creéis que era necesaria hacer esta secuela, o si la habéis visto pues os ha gustado, os ha parecido mejor, os ha parecido peor que la primera. ¿Hay alguna idea que no haya comentado exactamente igual en esta crítica que queráis aportar con respecto a la película, o algún concepto que queráis tratar y hablar sobre ello? Pues no dudéis en dejármelo en los comentarios y lo leeré y estaré encantado de responderos. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, de cine, de ciencia, curiosidades, críticas y demás, no dudéis en darle like, apoyar el canal, suscribiros a Mofilmus, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!